Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, como quiera, doctor, gracias, no te preocupes, Emilio Alberto Salas Guadiana, gracias por estar con nosotros aquí en este seminario de violencia que estamos desarrollando en la maestría en investigación social para todos y cada uno de los estudiantes de esta maestría. Y también para la gente que nos va a estar viendo a través de nuestras redes sociales en YouTube y en todas las demás de la propia maestría. Estamos entrando a la tercera parte del seminario, que está dividido en 3 fases, como bien dice nuestro coordinador, el doctor Luis Castro, al que voy a ceder la palabra precisamente para que nos hable un poco de esta entrada a la tercera fase y dar una pie de entrada a ti con un poco de tu currículum que me permitas para leer, por favor. Entonces, doctor Luis, tienes la palabra. Bueno, pues muy bienvenidos todos y todas a continuación del seminario. Estamos entrando a la tercera fase de este abordaje de corte semiótico a la violencia y sus representaciones, que nos dejen, construir interpretaciones válidas o conjeturas válidas para después comprobar quizá mediante procesos investigativos. Pero en este momento nos toca entrar, a la terceridad persiana, ¿verdad? De nuestro seminario, en el sentido de que, bueno, ya se va percibiendo desde la sesión anterior en que se empezó a hablar del tema de la violencia simbólica, cual, ¿verdad? Es obviamente, pues, inagotable, riquísimo, en términos de su densidad conceptual, ¿verdad? Y ya se viene viendo ese cambio de fase en el abordaje del concepto, ¿verdad? Porque entramos precisamente a esta terceridad, a lo que sería el interpretamen de la violencia, el interpretamen posible de la violencia, una reflexión que nos va a llevar a profundidades mayores de esto que de repente aparece paradójico, ¿verdad? En los espacios, fácticos, tanto codificados como, expresados en el espacio de fases, que son inexplicables, inhumanos, etcétera, todos estos elementos que nos dicen de la violencia, inclusive nos han dicho de que de alguna forma estamos equipados para ella por nuestro aparato evolutivo, etcétera. Pero vemos que de todas formas no se alcanza a explicar bien estas cuestiones contradictorias o paradójicas que aparecen en la violencia. Y va quedando claro solamente el hecho de que, es insustentable por sí misma, ¿no? ¿Sí? O sea, de lo bueno no puede salir, de lo malo no puede salir lo bueno, ¿no? Por más que se pudiera ver así. Nos toca ahora entonces entrar al espacio de cómo la violencia se corporaliza, cómo el mismo sistema productivista aborda espacios que implican el control de la vida y la comodificación de la vida como fuerza natural y en tanto productora de valor, ¿sí? Con el doctor Emilio, ¿sí? Con el que nos trae una ponencia en torno al capitalismo gore, o sea, del más cruel, quizá más oscuro en su expresión y multifacético, y el biopoder en torno al cuerpo, ¿no? Y con esto, pues yo dejo la palabra, ¿verdad?, al doctor Sadi para que presente a nuestro ponente y entrar de lleno al tema. Gracias. Muy bien, muchas gracias,
doctor Luis Castro, coordinador de la maestría en investigación social. Les digo muy poquito del doctor Emilio Salas, que nos va a hablar de los cuerpos no hegemónicos que sufren de este embate del capitalismo depredador que los cosifica y comercializa. El doctor es doctor en innovación educativa, es profesor investigador de la Escuela de Medicina y del TEC de Monterrey, y es dentro de sus líneas tiene de investigación la innovación educativa, políticas públicas y sociología de la ciencia. Con este breve resumen, le doy paso ya para que podamos escuchar esta tan interesante parte de lo que es el mundo gore, porque sí, viendo un poco el resumen que ya nos había dado sobre su sesión, se nos viene a la mente películas como una película serbia, nos viene a la mente 8 milímetros y muchas cosas por el estilo 1984. Bueno, no, 1984 no es gore, no, más bien sería Ichi the Killer. Pero bueno, veamos qué tiene que decirnos el doctor Emilio. Le cedo la palabra y comenzamos con nuestro seminario. Adelante, Gracias, doctor. gracias, doctor. ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Bien, súper. Voy a presentar un material que va a servir de apoyo en este seminario. Es una presentación resumida dentro de la bibliografía que recomendé para estas sesiones, las dos. Hay un libro que se volvió muy popular en el 2010, que escribió la doctora Sayak Valencia. Ella es doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de la Frontera Norte en Tijuana, y ese libro se titula Capitalismo Gore. Es un concepto que definió ella en, en un grupo de trabajo en el Colegio de la Frontera Norte, y se asemeja con otros conceptos sobre el capitalismo que ya se habían trabajado, como puede ser el capitalismo farmacológico o farmacopornográfico, el capitalismo punk, snuff, que, que tienen tintes de hiperconsumo, y a eso va el capitalismo gore también. Y me gustaría proponer como dinámica de este seminario, dividirlo en dos partes. O sea, una de las 3 horas, la primera mitad, dedicarlo a abordar la teoría tal cual, y la siguiente mitad hacerlo como un taller, en donde apliquemos los conceptos del capitalismo gore. Para esto les voy a compartir el texto tal cual, de Capitalismo Gore, que tengo disponible, que creo que nos va a ayudar a trabajar estos conceptos. Y pues bueno, la sesión que preparé se llama Violencia, Género y Cuerpos en el Capitalismo Gore, y habría que contextualizar cómo surge, ¿no? El término capitalismo gore. Sayak Valencia platica que en una ocasión, en el 2009-2010, ella iba manejando a su oficina, ahí en el Colegio de la Frontera Norte, y en el camino vio que había unos cuerpos tirados en la carretera, eh, cubiertos algunos con sábanas, y había personal de la CEMEFO pues investigando el área, y se pasó de largo, los vio y continuó a su trabajo. Normalizó mucho ese suceso. Entonces, al llegar a su oficina, reflexionó sobre por qué había normalizado esa escena tan gore, tan trágica, tan gráfica. Y así nació su proyecto de libro, al ver cómo se había banalizado y se había normalizado la violencia en México en el contexto de la guerra contra el narcotráfico. Y al momento de hacer esta investigación, este ensayo, pues
empezamos definiendo qué es el capitalismo, ¿no? Como un sistema económico que ya seguramente hemos estudiado muchos de los que nos dedicamos a las ciencias sociales, como eh, aquella forma de organización económico-política en donde traficamos mercancías, ¿no? Con un valor monetario y que esa relación mercantil trae consigo una serie de opresiones en función de la clase, el género, la raza, de manera interseccional. Eh, Hago esta breve definición del capitalismo porque algo que hay que tomar en cuenta es que el sistema económico capitalista nace a la par del Estado-Nación. O sea, son dos conceptos que se retroalimentan. Y el Estado-Nación, por definición, es capitalista en, al menos el Estado moderno que conocemos y en el que vivimos. Y en esa hibridación, ¿no?, entre conceptos, hemos visto cómo las opresiones fueron denunciadas, particularmente en el siglo XIX, cuando surge el marxismo y posteriormente la teoría crítica y la propia posmodernidad. Y ahorita, en el día de hoy, más que nunca, vemos cómo ese capitalismo se ha vuelto bastante crudo, bastante rudo, al grado de no solamente traficar objetos, sino también personas o partes de las personas. Eso lo podemos ver con muchas formas de tráfico de cuerpos, ¿no? O sea, tanto el consumo de los cuerpos mediante la pornografía o mediante el trabajo sexual, el consumo de los cuerpos con fines sexuales, sí, pero también con fines médicos, al traficar órganos, al traficar niños. Entonces el cuerpo se vuelve un objeto, se vuelve una mercancía que tiene un valor económico y ese tráfico está localizado en sitios específicos, ¿no? O sea, en geografías muy definidas, como en el caso de México pueden ser las fronteras, en donde la presencia del Estado es menor o puede ser mayor, pero cómplice de otras formas de control paraestatal, como puede ser el crimen organizado. Y en estas regiones se da sobre todo este tráfico de cuerpos, de mercancías, y lo hemos visto más presente a raíz del fenómeno del neoliberalismo, ¿no? Como esta forma más desarrollada del capitalismo, en donde la presencia del Estado se relega aparentemente y deja de cumplir una función formal, legal, para asegurar una condición de vida digna para los habitantes y se convierte en un mero administrador económico o regulador de la ley en beneficio del mercado. Ya que pasamos de esta fase neoliberal, podemos ver que ese liberalismo o neoliberalismo se vuelve cada vez más profundo al grado de ya no existir una presencia formal del Estado en algunas regiones del mundo. Aquí en México lo vemos pues en las regiones donde no hay presencia del Estado o es poca esa presencia, en las sierras, ¿no?, donde se producen los insumos para las drogas, en las periferias de las ciudades, en las fronteras, y este abandono estatal no es casual, ¿no? Tiene una intención de formar o seguir formando un híbrido entre sistema económico y Estado, como originalmente surgió el capitalismo y el Estado moderno. Porque vemos que esa hibridación continúa la lógica capitalista de acumulación de capital, pero en este sentido es acumulación de muertes, ¿no? O sea, es común escuchar aquí en México las cifras de muertos todos los días por efectos de la violencia del crimen organizado, pero también la desaparición, ¿no?, de las personas, de las mujeres, ¿no?, la muerte de las mujeres,
que en México está entre 10 y 11 mujeres muertas al día, entre muchas otras desaparecidas, y no es un fenómeno espontáneo y casual, sino que trae toda una lógica embriaga, así lo señala Sayac Valencia, en donde podemos ver como ejemplo el caso de las muertas de Juárez, ¿no? Las desaparecidas y muertas de Juárez, que en su momento se pensaba que eran víctimas de un depredador o de un homicida serial, que en esta narrativa muy típica del neoliberalismo, de asumir que hay cuerpos que están dañados, que son malos, pero que son la minoría y que son el origen de los problemas sociales, cuando en realidad la visión tiene que ser sistémica y social. En su momento, cuando surge el fenómeno de las muertes de Juárez, se invita a un grupo de expertos en ciencias sociales para indagar qué es lo que estaba sucediendo en Juárez. Entre ellas estaban invitadas Marcela Lagarde y Rita Segato, dos teóricas feministas muy conocidas aquí en América Latina. Y la primera, Marcela, que es mexicana, fue quien acuñó a raíz del fenómeno de las muertes de Juárez el término feminicidio, porque se descubrió cómo la desaparición de mujeres en la frontera tenía o era consecuencia de el propio desarrollo capitalista en la frontera, con la llegada del Tratado de Libre Comercio, la desregularización de la frontera, de la economía, del trabajo, el flujo de cuerpos, de órganos, de sangre en la frontera, que se hace cada vez mayor. Y en ese tráfico de cuerpos, como se ve en un capitalismo gore o inclusive eh, quienes son traficados no son los cuerpos hegemónicos, hombres blancos, heterosexuales de clase alta, caucásicos, sino los cuerpos precarizados, los cuerpos racializados, las mujeres, mujeres morenas, mujeres pobres, y que van a buscar trabajo a la frontera, y es ahí en donde son víctimas de la cosificación del mercado y su tráfico. Esa visión sistémica fue una revolución para los estudios sociales, porque se evidenció cómo el liberalismo llevado al extremo en el capitalismo había consumido los cuerpos de estas mujeres durante años de forma sistémica, y que tiene que ver mucho con el abandono del Estado por no tener presencia la autoridad en el cuidado de las personas. Eh, Estas prácticas se definen como prácticas gore. ¿Por qué gore? Porque es algo que trae consigo la violencia contra el cuerpo material, el cuerpo real de las personas que son vulnerables o están precarizadas y racializadas. Y en esta asociación con el género fílmico del gore, pues se hace un llamado a la denuncia de lo gráfico y lo grotesco que es el tráfico de los cuerpos en este capitalismo actual, en donde se trafica sangre, órganos, cuerpos, y que en México lo vemos pues ahorita aparentemente menos, y ahorita platicamos un poco de eso, pero lo vemos con muertes, desapariciones. Ahorita hay un caso bastante conocido en un rancho en Izaguirre, en Jalisco, en donde hay toneladas, ¿no?, de restos humanos. Aún no se sabe la dimensión de cuántos cuerpos hay ahí, cuántos fueron consumidos, y que son un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de esta cosificación del cuerpo, porque quienes aparentemente llegaron a este rancho eran personas que buscaban trabajo, ¿no? Y personas vulnerables, personas de clase baja, que fueron engañadas y reclutadas y en su momento ya eliminadas. Estas prácticas gore se llevan a cabo en geografías definidas, ¿no? O sea, no es una abstracción,
hablar de capitalismo gore, sino es una realidad. Podemos decir los nombres de los lugares en donde sucede este capitalismo. Uno es el Rancho Izaguirre, otro puede ser la periferia de Saltillo, puede ser la periferia de Monterrey, eh, algunos barrios de la Ciudad de México también, la frontera. Entonces es importante nombrar estos espacios para poder hacer una denuncia, ¿no? Y darnos cuenta que sí hay una lógica del poder detrás de esta cosificación de los cuerpos y su tráfico, eh, y que va acompañada de un discurso, de una narrativa hegemónica. Aquí regreso a lo que les había dicho de que aparentemente ya no vemos tanto el tema de las desapariciones o las muertes como solía ser quizás en 2008, en pleno boom de la guerra contra el narcotráfico, pero esto es más bien por una complicidad de los medios de comunicación, porque una de las características de este capitalismo gore es su espectacularización, justo, o sea, por eso es una metáfora muy importante llamarlo gore, porque uno de sus componentes es ser gráfico, es ser visto, y es una estrategia ya conocida, la de mostrar la violencia como una táctica de guerra. Se tiene documentado desde hace mucho tiempo, pero particularmente en la década de los 90, con las guerras civiles en Centroamérica, con la ofensiva del ejército mexicano contra el ejército zapatista también, en Chiapas, en donde, por ejemplo, en el caso de Guatemala, en su guerra civil, los caipiles, los militares guatemaltecos, conscientemente violaban y maltrataban y mataban a las mujeres a su paso al momento de tomar las aldeas mayas, como una estrategia de demostrar su control del territorio y de alguna manera amedrentar al resto de la población, viendo, o sea, haciéndolas testigo y espectadores de esta violencia que está diseñada para verse, porque es una táctica de guerra muy efectiva. Bueno, esa táctica de guerra la usa también en México el crimen organizado al momento de decapitar personas y gráficamente demostrar o mandar la cabeza a tal lugar para que se vea esa violencia y marcar el control de los territorios. Por eso cuando Sayak Valencia iba a su oficina, pues vio los cuerpos en la calle, porque no se trata solamente de deshacerse de los cuerpos, o más bien de la vida, sino dejar la evidencia de la muerte para controlar el territorio. En ese caso, pues era la plaza que en su momento se lidió y que Sayak Valencia presenció en sus consecuencias, ¿no? Y esta espectacularización de la violencia está también acompañada de un hiperconsumo de los cuerpos, tanto en su dimensión pornográfica, de trabajo sexual, pero también un hiperconsumo del espectáculo gore, o sea, un hiperconsumo de estas noticias, de lo que sucede, no sé, en tal rancho, o lo que sucedió en Torreón, ¿no? Con las fosas también que encontraron, pero es un hiperconsumo que ya se normaliza y se vuelve parte de la cultura consumista en esta etapa del capitalismo. Y esa violencia, como se ha teorizado desde el capitalismo gore, es ejercida por la figura, y esta sí es abstracta, la figura del sujeto endriago. Un sujeto endriago es aquel patriarca que detenta el poder en el territorio y ejerce todas las prácticas gore para cosificar, mercantilizar y dominar a los cuerpos. Aquí podemos poner como ejemplos muchas prácticas gore: el simple tráfico de drogas, el consumo, eh, atentar, ¿no?, contra la integridad física de otras personas, el mutilar
a los cuerpos también, profanar los cadáveres, son prácticas gore hechas para ser vistas y mantener el control de los territorios. Estos sujetos embriagos son consecuencia de la propia precarización que genera el capitalismo, porque si pensamos como ejemplo del sujeto embriago al narco, al estereotipo de narco, que tiene una psicopatía que aparentemente lo vuelve no empático y que es básicamente un monstruo en cómo es reflejado en los medios de comunicación. Esa es su representación social. Si uno piensa en esa figura, lo que no se cuenta en la narrativa es que son sujetos por lo general que provienen de ambientes precarizados, son cuerpos racializados también y que en su momento fueron víctimas de la propia violencia que generó el capitalismo, no en su etapa gore, pero sí en la anterior, ¿no? En la neoliberal o un poco antes, al grado de cuestionarse, pues, cómo salir, ¿no? De esta matrix formal del capitalismo que los precariza. Y ahí es importante señalar que siempre ha existido otra forma de capitalismo no formal, no legal, pero que es muy necesario para el sistema económico y para el patriarcado, que es el comercio ilegal de cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, las drogas siempre han sido un recurso bastante valioso y bastante consumible en todas las sociedades del mundo y lo sigue siendo. Y genera bastante valor que necesita el propio sistema capitalista para existir. Lo mismo con el tráfico de personas. Entonces, al no encontrar opciones legítimas para trabajarse en el capitalismo formal, muchas personas migran al informal para aspirar a una vida que no se les dada ni legítima para las personas que son racializadas. Vaya, el capitalismo próspero funciona solamente, como sabemos, para los cuerpos hegemónicos que son parte de la élite, o sea, el 0.05% del mundo que tiene toda la riqueza imaginable, a ese grupo de cuerpos es al que le funciona el sistema económico capitalista, al resto no, y el no funcionarle también va en diferentes grados, ¿no? Habrá a quienes nos pesa menos por estar dentro de la clase media o media baja, pero hay muchísimos a los que de plano no les es legítima la vida dentro del capitalismo. Entonces, al no ser legítima, buscan otras formas de legitimación, como puede ser el caso de las prácticas gore, que no estoy buscando legitimarlas en sí, sino que quiero recalcar que muchos cuerpos buscan la legitimación a través de estas prácticas. Y eso es consecuencia de la propia dinámica capitalista, al grado de buscar el valor de sus vidas dentro del mercado. Esto es una consecuencia también de la propia narrativa del capital, en donde se integra la idea del Estado-nación desde el consumo. Es decir, una comunidad, entre comillas, o lo que se entiende como comunidad dentro del capitalismo es aquella que cuenta con las mismas prácticas de consumo, ¿no? O sea, ahorita lo estamos viendo bastante evidente con la política de aranceles en Estados Unidos, la principal potencia gore en el planeta, y cómo ese nacionalismo está fundamentado en las prácticas de consumo, en el consumir local, en detener la relocalización de las empresas, en darle trabajo a los propios habitantes hegemónicos de la geografía, de cierta geografía, ¿no? Determinada. Y en el caso de las respuestas a esa política proteccionista, vemos casos como el de Canadá, en donde también la población toma o manifiesta un hecho social, diría Weber, que es el nacionalismo,
a través del consumo. Y hay una respuesta similar al decir, bueno, solo vamos a consumir productos locales, productos canadienses y dejar de consumir productos estadounidenses. Bueno, eso lo tenemos tan normalizado que no nos cuestionamos cómo el nacionalismo se forma a través de las prácticas de consumo en este capitalismo gore, cuando en su idea más clásica, el nacionalismo más bien es una manifestación simbólica de lo que representa la comunidad y no en sí una práctica de consumo. Pero es, digo, a lo que voy con esta dinámica de narrar como nacional o como comunitario el consumo, lo que lleva a los cuerpos que no tienen acceso a ese consumo a buscar otros mercados, ¿no? De consumo también, y que tienen sus propias prácticas de identidad. Uno puede ver cómo dentro de los cárteles de la droga, pues hay una identidad también creada, algo similar a lo que pasaría con el nacionalismo canadiense o estadounidense, eh, y basándose en las prácticas de consumo al grado de volverlo prácticas culturales, ¿no? Lo que conocemos como el fenómeno de los alucines o los buchones o la música de banda o narcocorridos, que va eh, ligado a estas prácticas de consumo y que de hecho son consecuencia, estas prácticas culturales, de las prácticas de consumo que no son legítimas, que están al margen del capitalismo formal, en donde los sujetos embriagos no pueden acceder a prácticas de consumo legítimas porque no tienen el control del capital. Eh, Igual en esta lógica de crear comunidades, entre comillas, de consumo, uno puede ver cómo esa idea del nacionalismo es traslocada por el propio capitalismo gore al volver como parte de la identidad nacional el consumo desde lo individual. Desde cómo en lo individual una persona tiene que hacerse cargo de sus vidas, que en muchos casos desde el discurso capitalista gore no es legítimo, pero tiene que hacerse cargo de esa vida y es interesante cómo ese concepto de nación, de Estado-nación, cambia en la actualidad con el capitalismo gore. En un principio señalé que el capitalismo y el Estado-nación son cómplices, ¿no? O sea, son las dos patas de un monstruo, pero en esa dinámica, lo interesante actualmente es que pareciera que el capitalismo gore devora al Estado-nación. ¿Cómo? Pues trasloca la idea de nacionalismo, que ahora está sujeta ya no al símbolo ni a las características básicas del Estado, como puede ser el ejército, la bandera, el himno, la población, el territorio, sino que ahora es la práctica de consumo. O sea, se somete la idea del Estado-nación ahora al mercado y va de la mano con una lógica globalizadora, ¿no? O sea, de desregulación y de neoliberalización del mundo, a la par de este cambio cultural de la idea de lo que es una nación, y se pierde ya estas dos tradiciones que existían para definir al Estado como esencial o como relacionado a una época, que así se solían definir los estados-nación, y ahorita son estados fundamentados en el mercado. Y que en esa lógica, pues ya no hablamos de estados-nación, ahora son mercados-nación, en donde el territorio es controlado por meras lógicas económicas, que si nos ponemos a analizar detenidamente el caso de México, pues sucede todo el tiempo con la idea de narconación, ¿no? O el consumo de drogas, que si bien puede ser que no las consumamos en la calle todo el tiempo, pero está presente esa práctica. Todo el tiempo esa práctica gore está presente. Siempre hay venta, siempre hay acceso, siempre hay personas, sujetos embriagos vendiéndolas.
o ejerciendo el poder para venderlas, y esa realidad es nuestra realidad, es la realidad de nuestra narconación, ¿no? O sea, de nuestro mercado-nación. Ese es ahora el territorio en el que vivimos y que es paralelo al Estado-nación formal, el original, que no son cosas separadas. Es algo interesante de decir. No son prácticas separadas, es el Estado-nación y el narcoestado o el Estado paralelo, el paraestado, son dos caras de una misma moneda y se necesitan uno al otro. En el caso de Estados Unidos lo vemos todo el tiempo con, perdón, lo vemos todo el tiempo con el consumo de las drogas, ¿no? O sea, existe un Estado formal que es el que se enuncia evidentemente en los medios de comunicación, pero existe el otro estado todo el tiempo que consume, vende y produce las drogas, y se necesitan porque la generación de drogas pues es altamente lucrativo, ¿no? O sea, es el negocio más rentable en el mundo, y lo mismo sucede con el tráfico de los cuerpos. Entonces los dos estados necesitan retroalimentarse y cuidarse para sobrevivir, y en el caso de México pues sucede lo mismo con el caso del narcoestado y la violencia que se ejerce contra los cuerpos. En el caso de México, pues ya está muy estudiado cómo el fenómeno de las drogas tiene una larga historia, ¿no? O sea, desde el principios del siglo XX, y cómo es hasta que se utiliza esa realidad como una estrategia gore para controlar el territorio, cuando nosotros nos hacemos conscientes de lo presente que está el narcotráfico. Es decir, cuando el gobierno declara una guerra contra los cárteles, es cuando vemos o se hace muy evidente el hecho de que existían estas prácticas gore. Y esa declaración, entre comillas, de guerra, muy mediatizada, con una intención de volverse muy espectacular, tiene la intención de generar un miedo entre la población. ¿Por qué? Porque la generación de miedo es otra estrategia gore para controlar el territorio. Entonces se declara una guerra contra las drogas, o una guerra, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, en la década de los 70, o una guerra contra los cárteles aquí en México en la década de los 2000, y lo que tenemos en común es una población que es sometida por una política del miedo, lo que permite que el Estado genere las políticas que benefician al propio sistema económico. Vaya, en esa índole es donde surge la globalización y el fenómeno del neoliberalismo como lo conocemos, y en el caso de México pues también vemos que se transformó totalmente el andamiaje institucional, a raíz de esta lucha contra el crimen organizado. Y en esta declaración de guerra, que como señalé es muy mediatizada, uno puede observar que los sujetos endriagos que son protagonistas de estas historias cumplen con un perfil que la propia élite hegemónica busca eliminar. Vaya, o sea, a lo que quiero llegar es que el hecho de ser un sujeto endriago no necesariamente conlleva privilegios en un mundo dominado por una élite hegemónica. Y aquí lo podemos ver con las detenciones, muertes, desapariciones de los propios sujetos endriagos, ¿no? Fueron muy comunes los discursos en medios de comunicación del Estado formal que denunciaban las desapariciones casi como algo merecido, o más bien señalaban las desapariciones como algo casi merecido por parte de algunos cuerpos. Que estas narrativas de, bueno, es que quienes están muriendo son personas que están metidas en los cárteles, son personas que trafican drogas, al grado, en el caso del Tecnológico de Monterrey, de denunciar a dos estudiantes como
Narcos, ¿no? Porque esa era la narrativa que se espectacularizaba, era la forma de hacer inteligible la guerra contra las drogas, o sea, decir los buenos contra los malos, la policía contra los criminales. Entonces, los medios de comunicación crean esta representación social del criminal endriago, del sujeto endriago, que es malo, ¿no? Por naturaleza, y es el que tiene que ser eliminado, ¿no? O sea, no tiene derecho a vivir o a estar. Y en el caso que les platico del TEC, pues se convirtió la figura de dos estudiantes en sujetos endriagos, ¿no? Para justificar sus muertes. Después se descubrió que no era ese el sentido y que pues era el Estado haciendo sus prácticas gore todo el tiempo. Eh, y en esta idea del sujeto endriago que es construido en parte por los medios de comunicación, entran en juego muchas características, viejas características del patriarca, en el caso mexicano, pues del patriarca mexicano, que está inscrito, diría Carlos Monsiváis, en la figura del macho, ¿no? O sea, el macho que es rudo, que es violento, que es agresivo, que es mentiroso, que es egoísta, que es eh, eh, una persona que busca fregar a otra persona. Esa figura del macho es aprovechada por el capitalismo gore para tener a sus sujetos embriagos, ¿no? A sus trabajadores, y ahí podemos ver en el juego a quienes ejercen la violencia directamente, como pueden ser sicarios, ¿no? Que son la figura del macho y que van y ajustan cuentas o, o van y ejercen violencia de una forma muy, muy grotesca, pero también las de las fuerzas de seguridad que en esta narrativa del macho buscan poner orden, ¿no? O sea, buscan poner orden, hacer cumplir la ley, y tiene esa connotación también patriarcal de volverse rivales. Ya no es el cumplir una ley comunitaria, social, en beneficio colectivo, sino es ajustar cuentas, ¿no? Es ajustar cuentas entre los cárteles, ajustar cuentas entre el Estado formal y el no formal, y es de ahí que los enfrentamientos entre estos sujetos endriagos del Estado formal, los burócratas tal cual, de las Fuerzas Armadas, y los sujetos endriagos de los cárteles, terminan jugando la misma dinámica y en muchos casos siendo eliminados los dos. Y uno se pregunta, bueno, pero entonces, ¿quién se beneficia de esta destrucción de los cuerpos mutua? Y pues la respuesta la conocemos, son las élites de toda la vida que ni están dentro de estas dinámicas de destrucción de los cuerpos, y son quienes generan sobre todo las dinámicas para beneficiarse del capital que producen en estos enfrentamientos. Podemos ver el caso también de las prisiones y cómo los dueños de las prisiones, o sea, quienes las construyen, las gestionan y ganan dinero con eso, pues se benefician justo de este enfrentamiento entre machos endriagos, porque pues se llenan las prisiones, de repente pues hay un motín, matan a algunos, pues se liberan espacios para que entren nuevos sujetos endriagos, eh, y quienes se benefician pues son quienes no están dentro de esta dinámica, al menos no poniendo su cuerpo como mercancía. Y en esta dinámica, pues obviamente entran en juego desde hace mucho tiempo el estado de precarización en el que vive gran parte de la población desde hace mucho tiempo. Y está aquí el caso retratado de un sicario que en su momento era cocinero, bueno, que era albañil, se quedó sin trabajo, está muy desesperado por conseguir trabajo porque tiene que mantener a su familia y creo que había como un tema de enfermedad ahí en la familia, eh, y termina entrando al crimen organizado en un principio con un trabajo relativamente alejado de las prácticas gore,
hasta que un día lo ponen a disolver personas cuerpos en ácido, en lo que se configuró después como la figura del pozolero, ¿no? Pero este caso fue muy llamativo porque cuando se entrevistaba a este sujeto, decía, pues cuenta su historia, cómo llegó a hacer eso, que es justo la historia de una persona precarizada que viene de la periferia y que termina como eh, eh, un sujeto endriago que hacía esta práctica de disolver cuerpos. eh, y es un ejemplo muy, muy llamativo de cómo los cuerpos precarizados se convierten en muchos casos como sujetos eh, endriagos. Y pues bueno, en esa conversión, ¿no? De lo precario, de lo marginal en sujeto endriago, pues hay un porqué del por qué sucede esta conversión, y es un flujo también muy bien definido de capital, siempre de la periferia al centro, ¿no? O sea, esa acumulación de riqueza, de capital cultural, económico, social, pero también una acumulación de cuerpos, una acumulación de órganos, una acumulación de sangre, que es un flujo que va siempre de la periferia al centro, en donde vemos a los cuerpos más racializados y más precarizados, siendo en muchos sentidos la propia mercancía que fluye, ¿no? De la periferia al centro, y que en esa dinámica, ¿no? De fluir, pues es cuando ocurren muchas veces estas transformaciones de cuerpo precario a cuerpo endriago o sujeto endriago más bien. Y lo mismo podemos verlo con el tráfico de estupefacientes, de pornografía, de cuerpos, de todas las prácticas no legales que también generan mucho capital. De ahí que en un principio señalaba que la idea de capitalismo guarda relación con otras definiciones del capitalismo como el psicotrópico y el punk, porque ya se había escrito acerca de cómo existe este mercado informal para mantener al mercado formal a través del tráfico de drogas, por ejemplo, y que llega inclusive a convertirse en una cultura, ¿no? O sea, lo que vemos hoy en las redes sociales, animado de esta espectacularización de la violencia, ¿no? O sea, en un principio de la guerra contra las drogas en México, se usaba mucho la televisión y el radio para mostrar la violencia, y ahorita lo podemos ver en las redes sociales en general, en TikTok, Instagram. Podemos ver que en esta espectacularización pues se crean figuras culturales también. Ahorita les platicaba de los buchones, los alucines, El blog del narco. el blog del narco también, eh, que se vuelven ya después estas espectacularizaciones prácticas culturales y se llegan a normalizar, ¿no? O sea, se empiezan a crear estas identidades que tienen una vibra romántica, ¿no? O sea, hay muchas personas que romantizan esta transformación eh, de algo gore a algo cultural, pero no habría que olvidar el origen, ¿no? O sea, siempre son prácticas que traen consigo relaciones de poder y que en muchos casos violentan a los cuerpos. Entonces, esto que se ha vuelto también muy común de censurar a veces a los artistas por hacer apología de algunas culturas o algunas prácticas gore, como en el caso de Peso Pluma, y prohibirle que fuera a Viña del Mar, ¿no? A cantar. Ese es un gran ejemplo. Pero esa propia censura cultural se da dentro de los propios sujetos endriagos también. Por ejemplo, retomando el caso de Peso Pluma, pues también eh, el haberle negado su presentación en ciertas partes de la frontera, en donde, como ya vimos, se ubica el capitalismo gore en toda su extensión, con toda su fuerza,
y son los propios sujetos endriagos en su dinámica de control del territorio y de creación de identidad nacional y cultural propias las que ejercen esta violencia gore hacia los propios sujetos endriagos, en este caso de los espectáculos, ¿no? O sea, de la cultura pop. Eh, y otro de los ejemplos de esta transformación, ¿no? Del flujo que hay de la periferia al centro, la podemos ver también, además de lo cultural, en el ejercicio de las prisiones, ¿no? O sea, que eso también está súper estudiado desde la biopolítica y cómo estos cuerpos racializados y precarizados pues son consumidos en las prisiones, ¿no? Es una forma muy obvia con el panóptico el poder eh, controlar, ¿no? A los cuerpos y lo vemos todos los días en este tiempo, ¿no? O sea, vivimos tiempos de neofascismo muy evidentes, una vuelta política en el mundo a la derecha y a la ultraderecha, que vuelven muy evidentes estas prácticas. En su momento, cuando se escribió El capitalismo gore en el 2010, había otras prácticas, ¿no? O sea, había otro contexto internacional, otro contexto nacional. Y ahorita es interesante releer este texto con los ejemplos que vivimos hoy. La famosa cárcel de Bukele, ¿no? Y cómo es muy mediatizada y muy espectacularizada como parte de esta práctica gore, el mostrar, ¿no? A los reos, a las personas privadas de la libertad, que si se fijan son puros hombres racializados, precarizados, tatuados, que provienen de las periferias, de las pandillas, son sujetos endriados también, sumamente violentos, pero el Estado lo es también, responde de una forma bastante gore al tenerlos hacinados en una jaula con luz 24 horas y con un balde de agua ahí para bañarse, siempre observados por policías, por sujetos endriados con uniforme que los están viendo 24 horas. Ese es un panóptico a la perfección, ¿no? Y es una vista como una prisión modelo a nivel mundial, al grado de que se quiere exportar ese modelo a otras partes, a otras geografías. Y lo que hacen los medios de comunicación es transmitir las narrativas de que eso es una práctica eh, que funciona para la sociedad al disminuir los índices de violencia y no cuestionarse que el Estado es cómplice justo de esa violencia, ¿no? O sea, no solo es encerrar a los sujetos que llevan a cabo prácticas gore, es transformar la Matrix gore para que no se genere esa violencia más bien. Eh, si no seguimos con el mismo juego capitalista liberal de asumir que son solo ciertos cuerpos los que son culpables de la violencia. Y esa violencia la podemos ver también ejercida en el capitalismo gore con otros ejemplos que en su momento el libro tampoco desarrolló, pero ahorita es increíble poder encontrar ejemplos más actuales de la violencia gore y ver cómo no se ha cambiado no han cambiado las prácticas gore, que más bien se han diversificado y que ya no solo es hablar de la guerra contra el crimen organizado como en su momento lo fue en 2010, sino hablar de la cárcel de Bukele y cómo hay un retroceso en los derechos de las personas privadas de la libertad, creando nuevas prisiones a manera de panóptico, la vuelta a la derecha de muchos regímenes en el mundo, en el caso de Estados Unidos, y la narrativa del gobierno de Donald Trump de deportar a los cuerpos no hegemónicos, a los cuerpos racializados, que no hablan inglés, que son pobres, correrlos de ese territorio con la excusa de que venden drogas o consumen drogas o son criminales, ¿no? Eso es algo que vemos todos los días y es
parte de esta narrativa gore de decir, bueno, hay cuerpos que no tienen la legitimidad de vivir una vida en sí, ¿no? O sea, son consumibles, son deportables, son movibles, son cosas, ¿no? O sea, son mercancías que no queremos en este territorio. Y el ejemplo lo vemos de igual forma con la pandemia de la COVID-19 y cómo en su momento escribí un ensayo sobre el tema, sobre cómo la forma en la que los estados respondieron ante la pandemia, en muchos casos fue una práctica gore, fueron prácticas gore, porque aquí en México recordaremos qué fue lo que sucedió, o sea, hubo una necropolítica en donde hubo cuerpos que eran más valiosos que otros al momento de ser atendidos en los hospitales. De hecho, se publicaron guías médicas para orientar a los trabajadores de salud sobre acerca de si hay un número limitado de respiradores artificiales, bueno, a quién darle la prioridad de vivir, ¿no? O sea, acorde a su biología. Lo mismo cuando fallecían las personas en los hospitales, se negaba el acceso a los familiares a entrar al hospital y en la etapa más dura de la pandemia, inclusive se incineraban a los cuerpos sin preguntarle a los familiares, ¿no? Al grado de entregarles las cenizas a los familiares. Esos son prácticas gore tremendas. O sea, fue ver el Estado siendo lo más gore y fascista que puede ser, con la narrativa de proteger a la población de la infección por el SARS-CoV-2. Pero bueno, las prácticas son bastante violentas. Son traumas tremendos, el no poderte despedir de tus familiares, el no poder decidir sobre tu cuerpo o el cuerpo de tus familiares. Hablo en el caso, por ejemplo, de las incineraciones. Y cuando no se incineraban, ¿no? O sea, que sí se podían enterrar los cuerpos, el hecho de tener sellados los cuerpos, los ataúdes, ¿no? Bueno, todas esas son prácticas gore. ¿Por qué? Porque están inscritas en una lógica de necropolítica, ¿no? O sea, de literal decidir sobre la muerte de las personas en la pandemia, pero también en la actualidad, cuando se decide qué cuerpos son más dignos de vivir que otros, y crear un ámbito que es la soberanía de la muerte, ¿no? O sea, quién decide en dónde, quién vive y quién muere, ¿no? O sea, ahora el territorio, el Estado, se define por el mercado, que el mercado decide quién vive y quién muere, ¿no? O sea, esa es la nueva soberanía que propone esta teoría del capitalismo gore, que es a lo que se ha llegado al extremo, ¿no? En el capitalismo de las de considerar las mercancías más valiosas a los cuerpos, ¿no? O sea, ya hacer una biopolítica del cuerpo. En el caso de la pandemia igual, lo vemos ahora con el control de las enfermedades. En su momento lo hubo también con el VIH, ¿no? O sea, con el SIDA, y cómo la biopolítica, pues, irónicamente mató a su creador en el concepto, con respecto al acceso a los medicamentos, a la atención médica, al volver visible la epidemia de SIDA. Lo mismo lo vemos con el caso del SARS-CoV-2, la política de las vacunas, ¿no? O sea, Estados Unidos, como la principal potencia fascista en la Tierra, generó muchas vacunas de más, ¿no? O sea, esa acumulación de capital, pero ahora desde su forma de vacunas, que no fueron compartidas al resto del mundo o fueron vendidas a crédito, que México recibió algunas de esas bajo esa transacción, que es una biopolítica, un control de ciertos cuerpos que son dignos de vivir y cuáles no. O sea, al final de cuentas, la generación de las vacunas se concentró en ciertos países nada más, en el norte global, que es a donde fluye el capital, los cuerpos, los órganos, o sea, de la periferia al centro, considerando la periferia como
el tercer mundo, ¿no? Y que migra al norte global, lo mismo con el caso de las migraciones, del sur al norte siempre, y que son este tráfico de los cuerpos, que en Europa se ha vuelto muy común con el tema de los barcos, ¿no? O sea, las pequeñas lanchas que se hunden en el Mediterráneo y que son cuerpos que viven en la periferia del mundo, como nosotros, y que salen, ¿no?, de estas geografías para ir al norte global, y en muchos casos pues son aceptados los que son consumibles y los que no son deportados o mueren en el mar. Eh, entonces, pues bueno, estas son lógicas del cuerpo que son consumidas y forman una necropolítica y una biopolítica en general. Y quisiera cerrar el tema, o sea, el tema de esta ponencia para esta primera parte con el concepto de violencia decorativa, que es una de las últimas ideas del capitalismo gore que se han desarrollado, y es cómo culturalmente el, el, la violencia está presente desde una estética decorativa en nuestra realidad. Y pues vemos los ejemplos de todos los días en las ferias de armas de Estados Unidos, y cómo van las familias y ya lo toman como una práctica familiar, ¿no? El ir a ver estas ferias, usar armas, eh, tener puestas tus armas ahí a la vista. Pero lo mismo sucede con otras formas de violencia. Puede ser con los machetes, los cuchillos. O sea, culturalmente la violencia se ha vuelto muy decorativa, y lo vemos también presente eh, con, con, con el fenómeno, ¿no?, de los alucines, los buchones, también con algunas prácticas que son decorativas en el sentido de la violencia. Hay unos casos muy grotescos, tal cual muy gore, que algunos podrán conocer, de cómo los propios sujetos endriagos del narco decoran sus ambientes con la propia violencia, ¿no? O sea, el caso, no sé, muy gore, muy morboso de los narcos satánicos en Matamoros, y cómo tenían las vértebras, ¿no?, por todo el rancho alrededor. Un fenómeno muy morboso, muy mediático, porque pues se trata de hacer show, de hacer espectáculo de la violencia. Aquí desde lo decorativo también, igual el caso de partes, ¿no?, de los cuerpos, también que son algunas momificadas, otras que son usadas como indumentaria. Entonces es parte ya de esta cosificación extrema del cuerpo, en donde ya no son dedos, son collares hechos con dedos, ya no son pies, ahora son crucifijos hechos con pies. Entonces es ya esa última, por lo menos hasta donde se ha llegado a escribir sobre el capitalismo gore, a lo que llegan los cuerpos, ¿no?, a ser indumentarios. Y pues bueno, con esta definición me gustaría cerrar esta primera parte teórica, y pues escucharles también dudas y comentarios antes de pasar al taller. Si alguien tiene duda, comentarios, pueden levantar la mano, jóvenes, también los maestros. Ahorita que dijiste esto de bueno, aprovecho que traigo mi muy rockera pulsera heavy metalera, que tiene que ver precisamente con la agresividad, pero era agresividad, no era tan gore como ahorita lo que nos acabas de mostrar, doctor. Me hiciste recordar precisamente la película del Soldado Universal, donde uno de los excombatientes de Vietnam, que fue congelado, empieza a colgarse su collar de orejas de todos los que va matando, ¿no? Y yo lo veía así como, sí, pues es parte de lo que pasó en Vietnam, o sea, la gente se volvió loca, pero hemos naturalizado, como tú bien dices, toda
no solo la narcocultura, sino la cultura de la violencia hacia los cuerpos sin discriminación. Incluso te decía Ichi the Killer, ¿no? Toda la industria cinematográfica, musical, de videojuegos, y no solamente la realidad. Digo, la ficción ya se quedó corta con el pozolero, ¿no? Realmente era un artilugio que podríamos pensar que se le ocurrió a un escritor, pero no, más bien yo creo que lo vio o supo de él y lo incluyó en series, ¿no? Como Breaking Bad, que es una gran serie, pero que incluye escenas de este tipo de deshumanización. Pero bueno, cedo palabra a los estudiantes si tienen alguna pregunta, comentario, dudas. Adelante, sin miedo. Pueden levantar su manita electrónica. ¿Todo claro? ¿Todo confuso? Y todos dicen sí. Bueno, Eh, adelante, doctor. igual, gracias. Igual, pues con esto nos va a ayudar también un poquito a aterrizar más los temas. Pues a final de cuentas es una realidad que tenemos bastante presente en todo el mundo, este capitalismo gore, entonces hace sentido, vaya, lo que en su momento se escribió y que ahorita se sigue escribiendo. Hay quienes dicen que ya no es un capitalismo gore, que ahorita es un capitalismo snob, inclusive, que ya se pasó a esa otra etapa del capitalismo. Entonces quisiera proponerles esta actividad. Aquí tengo tres casos muy conocidos. Uno ya lo platicamos un poco, que es la cárcel famosa esta de El Salvador, que es gigantesca. Hay un tema con la renta de los vientres y el rancho Izaguirre, que también ya lo platicamos un poco. Me gustaría que eligiéramos cada uno de nosotros uno de estos tres casos para analizar uno o dos, si quieren, eh, y aplicar estos conceptos que hemos platicado de capitalismo gore. Me gustaría más que lo trabajáramos como taller porque son muchos conceptos. Me gustaría más bien facilitarles el texto y que lo pudiéramos ir aterrizando, más que solo yo contarles todos los conceptos. Aquí es como lo más importante solamente. Y son notas, el primer caso de El Salvador y el Rancho Izaguirre son notas que narran un poco el caso, y en el caso de la renta de vientres es un TikTok de una influencer que se llama Nena Monstruo, que su contenido está centrado en platicar libros que lee, libros que le gustan, y en el caso de este TikTok es una crítica a una autora muy famosa que se dice feminista y que aboga por el cuidado de los cuerpos de las mujeres, pero ella rentó un vientre para ser mamá. O sea, ella quería ser mamá a los 45 años, creo. Entonces, es una crítica a la renta de vientres sobre si está bien o está mal o tal. Eh, Creo que es importante analizarlo como una práctica gore, porque como hemos visto, pues hay cuerpos que son susceptibles a ser cosificados. Entonces uno podría decir, bueno, pero quisiera, si yo cuido a la persona que va a gestar a mi futuro hijo y ¿por qué eso estaría mal? Bueno, y es lo que hace el TikTok, cuestionarse, una persona de clase alta, privilegiada y hegemónica, rentaría su vientre por la persona que le hace el aseo, por ejemplo, que no puede tener hijos, o sea, la dueña de la casa le rentaría su vientre, pues definitivamente eso no jamás sucedería. Y es un ejemplo de cómo hay cuerpos que son consumidos, cuerpos que sí pueden poner en riesgo y cuáles no, y que es un tema
no fisiológico, es un tema de clase, de raza, de género, que está interseccionado. Entonces, pues bueno, les propongo que veamos este material y lo trabajemos de forma asincrónica para discutirlo en la siguiente sesión, que va a ser la siguiente semana, en donde vamos a continuar con el tema de los cuerpos, pero desde la óptica ahora de otra autora muy famosa que es Rita Segato, antropóloga argentina, y que tiene un texto increíble. Si quieren, en esta ocasión se los hago llegar previo, que se llama La guerra contra las mujeres, y que continúa esta confrontación de los cuerpos desde la hegemonía, el sur al norte y la periferia al centro. No sé cómo vean. Muy bien, doctor. Sí, yo creo que van a tomar en cuenta los compañeros esto. Hago hincapié en que pasé, ahorita mientras tú hablabas en el chat, los links por si tienen necesidad de darle clic, ahí están ya. Creo que uno me salió medio mal, pero bueno, ya esa es mi dislexia. Entonces, ahorita voy a cederle la palabra al doctor Luis Castro, coordinador de la maestría en investigación social, para que nos haga la síntesis de hoy de lo que hemos visto. Y bueno, déjame te comento que a peso pluma le pagaban los narcos para hacerle sus canciones y por eso ya no regresa aquí a México a ciertas partes porque lo tienen, los contrarios ya lo tienen señalado como el escritor de diferentes, pero bueno, eso ya es un pleito que luego platicamos, porque dicen que es de aquí de Viesca el muchacho, de aquí de por Coahuila, tiene parientes. Entonces, si me permites, doctor Emilio, le cedo la palabra al doctor Luis Castro para que haga el trabajo de la síntesis. Adelante, doctor. Ok, quisiera saber si el doctor ya, digamos, ya cerró aquí la sesión. O todavía hay más material que acopiar aquí por hoy. Por hoy, de material para decir, esto es todo. Ahorita estoy compartiéndoles tanto la presentación como el libro, o sea, porque creo que es importante que lo trabajemos como ya en actividad, pero de material de ahorita es todo. Sí. No, pues está bien densa la cosa, ¿no? Día de hoy, bueno, ¿por dónde empezar, verdad? Bueno, me viene a la mente una cita de Marx, ¿cómo no? ¿Verdad? Bueno, dos citas de Marx, dos diferentes. Una es la clásica, ¿verdad? Que extrae desde Honoré de Balzac, ¿verdad? Aquel novelista que afirma que detrás de una gran fortuna o de toda gran fortuna hay un gran crimen, ¿no? Y que Marx, admirador de Balzac, Marx que le tocó ver la vida, la eclosión, digamos, de la modernidad en Francia, o sea, el hervidero del higienismo, de la haussmannización, de la urbanización, de la regeneración urbana, la reformulación después de la Comuna de París, que no fue menos gore la Comuna de París. Es una cosa que quiero señalar ahora, que no nos vayamos a equivocar en el análisis pensando que el capitalismo ha dejado de ser sangriento. Marx ya lo decía, el capital chorrea sangre y lodo por todos los poros. Una cita famosa y muy cruda, ¿verdad? Pero también hablaba él de cómo el capital logra el milagro de la autovalorización del valor. Y eso se debe básicamente a su capacidad explotativa de la naturaleza. En este caso, el ser humano subsumido en la naturaleza vuelve a entrar al ciclo capitalista como materia prima, como carne para la moledora de carne, ¿verdad? Pero el capitalismo ya era sangriento desde su origen. Como bien dijo el doctor, capital y Estado están
Capital y Estado-nación o Estado moderno, y aquí lo moderno lo hemos hablado mucho en clase, no es como una valoración de una época estética, ¿verdad? O en el arte, sino la modernidad como la inauguración de esta nueva etapa del capital ya industrializado, ya a escala, ¿verdad? Pero ya para esa época en Chicago, lo hemos hablado, estaba la desensambladora de animales, que precedió, o sea, era el desensamblaje de vacas en serie, que fácil se adelantó como unos 30 o 40 años a la producción de automóviles en serie. O sea, el capitalismo es experto en desmembrar. El capitalismo es gore por sí mismo. ¿Sí? Y dado así digamos, su etapa, su escalamiento industrial, tiene una necesidad de territorio. Entonces aquí hay una cosa bien notable en lo que nos dice el doctor, el componente de que aquí hay un topos del capitalismo gore, o sea, hay un lugar del capitalismo gore. El capitalismo gore está espacializado, ocurre en polígonos, está en un rancho, está en un campo de concentración, está en una zona roja, en donde a veces está difuso hacia el interior de territorios microscópicos, como en el caso de las vacunas y todo este espacio del gen, que ahora ya el capitalismo también aborda, pero todo esto es espacialización y es corporalización. ¿Qué era la trata de negros en la época mercantil? El capitalismo ya sabía cómo explotar cuerpos subalternos. Entonces aquí hay varias condiciones: subalternidad, cuerpos subalternos, naturaleza subalterna, que es dominada y metida al circuito de producción y reproducción de capital. Y eso ha sido desde siempre, desde que nace la modernidad. Marx ya lo decía ahí en esas citas, hasta ahora. Pero ahora hay un componente, digamos, novedoso, ¿verdad? Que es la hipermedia, ¿no? O sea, los más media, las formas de socialización globalizadas a alta velocidad, a alto ritmo, a alto pedorraje, diría Rodrigo, ¿no? Todo acelerado, y que entonces nos permite poner esas imágenes, esas carnicerías en la sala de tu casa, en tu iPod, en tu que tú quieras, ¿sí? Y que entonces te lo inyecta ya directo en términos de un producto más y de un proceso más, en donde aparece también como digamos, dos componentes simbólicos bien importantes. Uno es la figura del padrino, que ya la teníamos, ¿no? Nomás que antes, digamos, el padrino medio romántico, el patrino. Ese era, digamos, pues había honor, ¿verdad? En la época de Al Capone, ¿verdad? Decía el mismo Al Capone. O sea, ya no hay honor, se quejaba él. Ya no hay honor entre la gente. Se quejaba él, ¿verdad? Antes podían ser malos, pero digamos con ética. Ahora ya es, digamos, todo una industrialización de la muerte, ¿verdad? Y eso entonces, pues no reniega en nada la vocación del hipercapitalismo, ¿verdad? Que es fascistoide de origen, ¿verdad? Entonces, pues, hoy es tan cruda ya, en donde aparece este producto simbólico del padrino, pero también aparece el otro gran factor, y que este es mítico y se hunde en la noche de los tiempos: el miedo. El miedo como factor de venta, ¿no? Como argumento máximo, ¿sí? Y yo me preguntaría aquí en el orden semiótico, ¿y entonces dónde queda el derecho positivo? ¿Dónde queda el humanismo de los derechos? ¿Sí? ¿Dónde queda todo eso? Porque aquí eso se ve, digamos, arrasado totalmente y desbordado, en donde aparece nomás como un teatro o fábula, casi hasta una tragicomedia shakespeariana, ¿no? O sea, una cuestión así de, en otros tiempos había, digamos, cuando los hombres tenían ley, ¿no? Pero hoy en día
ya aparece este campo totalmente disuelto, ¿no? Y aparece obviamente el control industrial de la vida, ¿verdad? El hipercapitalismo ya como gore, como fase superior del capitalismo, siempre ligado a espacios subalternos, a cuerpos subalternos, que son los que chupa para meterlos a su molino de carne y a su molino de naturaleza, para seguirlos digiriendo y produciendo esta magia sangrienta y lodosa de la... Y por algo en la Biblia dice, es polvo somos y en polvo nos convertiremos. Finalmente la sangre se hace lodo también, ¿no? Este lodo que es digerido por esta máquina de locura que es el capital, ¿no? Entonces ahora ya semióticamente estamos penetrando justamente, digamos, como en las películas, el origen del mal, ¿no? O sea, el origen de la violencia, ¿no? ¿De dónde sale esta violencia genética del capital? Es que no hay otra fuente de valor de donde poder sacar su magia. ¿Cómo va a ser la autovalorización del valor? Eso es alquimia. Necesita naturaleza real, necesita cuerpos reales que comer y digerir, pero de una manera, digamos, simulada, ¿no? Soterrada, escondida. Aunque hoy ya no tanto, ¿verdad? Ya estamos viendo la disolución de la política en el país del norte, que no es la era Trump, sino la expresión, digamos, de lo que traen en los genes esos americanos, ¿no? De una nación canalla, que ha sido canalla con todos sus presidentes. Se han ganado, digamos, el Nobel de la Paz, pero también el récord de bombas tiradas por minuto. Eso también es muy gore, ¿no? Digamos, la guerra ahora, como diría Brody Lau, si no la transmiten, quiere decir que no existe. O sea, la guerra mediatizada es el nuevo componente y la nueva arma del capital para generar miedo, para normalizar el consumo de cuerpos subalternos. Es la más media, ¿no? Sospechemos de la más media. Y luego la cosa sería, no perdamos de vista tampoco que cómo se ceba este proceso en puras cuestiones, digamos, en puras cuestiones de personas subalternas y en espacios limítrofes. Por ejemplo, apunté estos ejemplos: campos de refugiados, fronteras, periferias urbanas, canales migratorios, guetos, cárceles, lugares perdidos en la sierra. Todos esos espacios, ahí no llega esa fábula del gobierno positivo, del Estado positivo, ahí no llega. Esos son espacios limítrofes en donde, digamos, la absorción está a tasa máxima, ¿no? Por eso ahí es donde yo ubico otra vez y señalo esto desde el discurso que nos da el doctor Emilio como elementos bien esclarecedores de esta triada capital-estado, modernidad, en donde por modernidad es una, digamos, forma bonita de decir toda la eugenesia, todo el fascismo, toda la necrofilia, todo el vampirismo que alimenta al capital. Eso es lo que es la modernidad. Es cuando. Muy bien, doctor. Una síntesis bastante interesante que también nos da mucho de qué pensar, que nos pone a reflexionar alrededor de, por ejemplo, ahorita me viene a la mente el conflicto árabe-israelí, que, bueno, de la ocupación del mal llamado Estado israelí sobre los cuerpos palestinos y sus territorios. Nos pone a pensar en tantas ocasiones que hemos visto cómo se ha banalizado la muerte y se le ha convertido en un subproducto más del mercado para que en medio de esa triada que acabas de decir, broten las fuentes danzarinas de sangre y de sudor, ¿no? Recuerdo que ahorita una película llamada La Roca, en donde están en Alcatraz y se ponen a pelear simbólicamente un mayor y un coronel desde el punto más alto al punto más bajo,
diciendo los héroes, el árbol de la libertad tiene que estar bañado con la sangre de los héroes, según Thomas Jefferson, ¿no? Y empiezan una discusión harto semiótica y bastante literaria, precisamente de lo que acabas de decirnos, y que el doctor Emilio también mostró en sus gráficos. Y bueno. A ver, una cosa, fíjense qué quiere hacer Trump ahí en Palestina. Quiere, o sea, y cuánto, sobre dónde, en dónde quiere poner los cimientos de esos centros turísticos. Pero no nos asustemos. La cosa en los centros turísticos, digamos, mexicanos, no ha sido menos sangrienta. ¿Sí? Nada más que ahí no hubo ocupación, ni bombardeo, ni campos de refugiados, ¿verdad? Pero sí hubo víctimas, y sí hubo desplazamiento, y sí hubo ahí. Órale, la chingada de aquí, vámonos. Ustedes somos sospechosos de ser intrusos en el planeta. Sí, dijo Revueltas, ¿no? Exactamente. Sí, entonces, ¿cómo los quitan a la gente? Y ahora tienen ahí tus centros turísticos, ¿verdad? Bien bonito. Y así quieren hacer ahora, pero a nivel macro, ¿verdad? Global, y ya con un cinismo. Ya ni siquiera se molestan en encubrir esta bota pisoteadora detrás, que va siguiendo a la mano invisible, ¿verdad? Mítica mano invisible del capital. Viene la bota pisoteadora primero, que aplana los territorios y los cuerpos en cuanto a territorios, a dominar y a extraer plusvalor de ellos, y luego ya viene el proceso, ¿verdad? Y alimentado por otras subalternidades, ¿verdad? Porque, digamos, todo el ejército de constructores, supongamos que fuera cierto eso. ¿Quién construyó Tebas? Dijo el poeta, ¿no? ¿Quién construyó Tebas? O sea, todo el ejército de constructores que va a hacer esos complejos, los que van a servir, los que van a limpiar la caca de todos los ricos, los que van a ser ahora también explotados ahí con tráfico sexual y otros delitos, que va a hacer posible esos nuevos circuitos del capital, ¿verdad? Y que le llamamos modernización, ¿no? A este proceso, ¿no? Dentro de la barbarie, ¿verdad? Entonces, a mí el seminario de violencia me está resultando así como, pues, rasgando los velos del templo mayor, ¿no? Como quien dice. De piso a techo. Nos estamos quitando la tela mosquitero que nos protegía de los moyotes que hemos tenido siempre alrededor, doctor. Casi que fue, ¿cuál pastilla quieres? ¿La azul o la roja? ¿El seminario de violencia, o sigues con el cursito de, no sé, o sigues con tu vida como si no hubiera pasado nada? ¿O sigues con seminario de tesis 2 o el seminario de violencia? ¿Cuál quieres, verdad? Luego pues nada más no digas, regrésenme a la Matrix. No, porque no puede ser Ronald Reagan, ya, Doc, no puede ser Ronald Reagan. Pero bueno, terminemos ahora con esta pequeña sonrisa que necesitamos para limpiar nuestras neuronas del dolor de los demás, citando a Susan Sontag, ¿no? Y que ante este dolor de los demás nosotros debemos de ser y seguir siendo críticos y no dejar de apuntar y levantar la mano, como decía aquel francés, indignez-vous, hay que indignarnos, porque si no nos indignamos y no levantamos las manos todos, vamos a hacer como pasó con la Alemania nazi, como pasó con muchas otras desgracias. No es mi asunto, está muy lejos, y eso le dijeron a todos hasta que les empezaron a poner códigos de barra, ¿no? Entonces, yo despido esta transmisión, gracias al público. Debí haber dicho al principio contenido delicado, Advental Parentory, yo creo que se lo voy a poner la leyenda esta que pide la legalidad al respecto de este tipo de temas, porque son temas que de tan reales son dolorosos y difíciles de explicar. Y qué mejor que tener a los expertos y a los futuros expertos que van a tocar temáticas sociales que no son directamente
las del capitalismo gore o las de cualquier otro tipo de violencia, pero que sin duda en sus temáticas hay violencia y debemos de tratar de desenmascararla y con ello soñar con erradicarla. Mientras tanto, continuamos en la segunda parte de este seminario. En la próxima transmisión, el día, hoy es 3, sí, el día, el próximo jueves, a la misma batihora, en el mismo Vaticanal, y nos estamos despidiendo. Espero que te la pasen muy buena tarde, o muy buena noche, o muy buen día, si usted está viendo esta grabación después de este seminario. Me despido, soy Jorge Sadi. Gracias, doctor Luis Everardo Castillo. Gracias, doctor Emilio, que siempre se me olvida tu apellido, perdóname. Gracias por estar aquí con nosotros. Y nos escuchamos y nos vemos en la próxima sesión de este seminario. Hasta pronto. Buenas noches. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.